Alberto Fernández se fue de Boca y sugirió que no le pagaran al FMI en el homenaje a Néstor Kirchner, a solo días de encontrarse con Kristalina Georgieva en Roma. El Frente de Todos no quiso votar la ficha limpia en diputados, la ley que evita que delincuentes entren al Estado. Trato previsional VIP. La ANSES privilegia a Cristina Kirchner y le seguirá pagando 2 jubilaciones de privilegio más un retroactivo con intereses. Con apoyo del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, diputados aprobó el etiquetado frontal. Perotti y Havkin fueron escrachados cuando intentaron participar en la marcha por la seguridad de Rosario. Israel aprueba la construcción de unas 3.000 viviendas en Cisjordania ocupada. La retorcida teocracia judía ignora el derecho internacional y avanza impune en la limpieza étnica de los territorios ocupados. La Unión Europea multa a Polonia con 1 millón de euros diarios por defender su soberanía. Putin contra el progresismo. Enseñarle a un niño que puede cambiar de género es monstruoso. Chile. Mapuches intensifican sus ataques con incendios de iglesias cristianas. Un lagarto prehistórico irrumpe en la ONU para reprochar a los humanos su insensatez, demostrando quiénes están detrás de la agenda del cambio climático. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 31ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Alberto aprovechó el acto de homenaje a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte para hacer demagogia y pegarle al FMI al sugerir que no les van a pagar las deudas después de 2 semanas de intensas negociaciones con el organismo financiero. El europeo Fernández habló en el estadio de Deportivo Morón, atestado de gente y sin ningún protocolo sanitario ni aforo como el que impuso él mismo para los partidos de fútbol. Si todavía no firmamos un acuerdo con el fondo es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro para pagar una deuda. Boqueó quien, en su única negociación exitosa con los acreedores internacionales, cerró tasas de interés impagable con la condición de que sean a largo plazo. Y ahora, en pleno declive electoralista, se vende ante el público peronista como un gran defensor del no pago de la deuda. ¿Cómo piensan que son las negociaciones con los acreedores? ¿Se piensan que no hay presiones? Quisiera que los diarios, en vez de exigirme acuerdos a cualquier precio, le digan al FMI que se haga cargo de esta deuda impagable, dijo. Eso no lo veo en ningún diario. Tanto Alberto Fernández como la gente del Fondo Monetario Internacional, Martín Saraza Guzmán, han cambiado fuertemente su discurso sobre el FMI desde la derrota del 12 de septiembre, por las presiones del kirchnerismo más duro. Guzmán dijo este martes que pagar la deuda es una posición antisoberanía, anti-argentina y en contra de los intereses de la patria, y que él no pagaría la deuda con el hambre del pueblo. Alberto estuvo bien controlado por Máximo Kirchner, quien desde el cambio de gabinete quedó como una suerte de intermediario entre él y Cristina, y está constantemente dictándole los temas para hablar, por ejemplo, en este caso, la postura frente al FMI.
Lo que quizá habría olvidado el dueño de Dylan en pleno acto kirchnerista, entre aplausos y vítores, es que le tocaría viajar en la noche del viernes a Roma para participar de la cumbre de líderes del G20, que se desarrollará el sábado y el domingo, y en ese marco mantendrá una reunión bilateral con Kristalina Georgieva, titular del FMI, con eje en acelerar la baja de sobretasas del fondo para cerrar un acuerdo. La coalición oficialista Frente de Todos frustró el martes el tratamiento de un proyecto de ficha limpia en la Cámara de Diputados que impulsó el interbloque de Juntos por el Cambio con el objetivo de garantizar la transparencia electoral y bloquear el acceso a cargos electivos de candidatos con condenas por hechos de corrupción. La bancada oficialista, junto a aliados de bloques menores, impidió que se votara favorablemente un apartamiento de reglamento solicitado por la diputada Silvia Los Penato del PRO para tratar sobre tablas el proyecto de ficha limpia. La votación fue ajustada, 117 legisladores votaron en contra y otros 116 a favor. Pero en rigor, el reglamento de la Cámara Baja establece que para que una iniciativa sea tratada directamente en el recinto sin tener dictamen de comisión, debe tener al menos el apoyo de 3/4 partes de los legisladores presentes en la sesión. Los diputados de Juntos por el Cambio fueron derrotados en una votación rápida donde se planteaba tratar el proyecto en la sesión de diputados convocada para este martes, antes de votar por la ley de etiquetado frontal. Fueron 117 votos en contra y 116 a favor de la inclusión del proyecto que propone que no puedan ser candidatos los dirigentes condenados por actos de corrupción. En la votación, Juntos por el Cambio se inclinó a favor del apartamiento de reglamento para impulsar el proyecto de Los Penato, pero el Frente de Todos lo rechazó. Solo 2 legisladores se abstuvieron, ambos del Frente de Izquierda, entre ellos el impresentable postulante bonaerense Nicolás del Caño. La jefa del Frente de Todos solicitó que la causa por el cobro de 2 jubilaciones fuera archivada, y la ANSES, el organismo de la Seguridad Social conducido por la camporista Fernanda Raberta, accedió y solicitó ante la justicia previsional que se archive el juicio, por lo que seguirá cobrando ambas jubilaciones, una por ser expresidente y la otra como viuda de un expresidente. Durante el gobierno de Mauricio Macri se había suspendido el pago por incompatibilidad legal, pero desde abril de este año una decisión administrativa le otorgó el beneficio de seguir cobrando, aún en medio del juicio. A raíz de la suspensión, Cristina Kirchner reclamó la restitución del pago y los retroactivos con intereses, más la devolución de lo descontado por el impuesto a las ganancias. La Ley 24.018, en su artículo 5, especifica que la asignación vitalicia de expresidente de la Nación es incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable, nacional, provincial o municipal. La ANSES solicitó a la justicia previsional el archivo del juicio iniciado por Cristina Kirchner por las 2 prestaciones consideradas de privilegio. De esta manera, el organismo renuncia a la defensa de los intereses del Estado a raíz del requerimiento presentado la semana pasada por representantes de la jefa del Frente de Todos. La apelación presentada por la ANSES no argumenta la oposición a la sentencia. Un grupo de legisladores de la oposición habían intentado evitar el pago de ambas prestaciones actuando como terceros interesados en la cuestión, pero fueron dejados al margen de la causa. El juicio tenía un fallo de primera instancia suspendido, pero la ANSES decidió volver a pagar lo que la abogada exitosa reclamaba. Carlos Zanini, a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, dio su opinión favorable a la solicitud de Cristina Kirchner y expresó que no había necesidad de esperar la resolución del litigio. El diputado Alejandro Cacase, que fuera parte del grupo de legisladores que se presentaron para actuar como terceros interesados, expresó que esto genera una enorme desigualdad ante la ley. La ANSES hace lo imposible para no pagar los juicios que inician los jubilados y en este caso desiste y consiente.
Ambas prestaciones sumarían alrededor de 2,8 millones de pesos y el retroactivo podría superar los 120 millones. Luego de casi 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la ley de etiquetado frontal, que obligará a poner una etiqueta especial a los alimentos con exceso de calorías y o azúcares, además de prohibir las publicidades de estos productos y su venta cerca de escuelas. El etiquetado es parte de un proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que fue aprobada con 200 votos a favor, 22 negativos y 16 abstenciones. Al momento de la votación hubo 18 legisladores ausentes. En su propuesta más fundamental, la ley de etiquetado frontal obligará a todas las empresas que produzcan alimentos a cambiar radicalmente su método de etiquetado, regulando todos los aspectos del tamaño, la publicidad y cómo informan sus componentes. Más allá de tener que poner octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas que tapan gran parte del marketing del paquete, las empresas que vendan productos que tengan exceso en azúcares, sodio, grasas o calorías no podrán hacer publicidades con personas famosas, deportistas, actores, cantantes o celebridades. Tampoco podrán mostrar dibujos animados o animales en sus paquetes. Pero las prohibiciones que establece esta ley no terminan acá. A partir de ahora, ningún producto que tenga exceso de macronutrientes podrá ser vendido en comercios que estén en un radio de 3 cuadras de una escuela. Alfajores, galletitas y hasta la Coca-Cola común tendrán este etiquetado y no podrán ser vendidos cerca de los colegios en ninguna parte del país, a menos que cambien sus fórmulas. Por otra parte, se determina que el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia. La ley supone severas multas para aquellas marcas que regalen productos que tengan este tipo de etiquetado, por lo que no se podrán hacer más promociones, ofertas o sorteos de estos productos. En el proyecto de ley también se estipula que el Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario del país. Para esto se crearán múltiples comisiones, se ordenará la contratación de nuevo personal capacitado y se le asignará un mayor presupuesto para introducir en todas las escuelas del país clases sobre información nutricional. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rosario, Pablo Habkin, y la presidenta del Consejo Municipal, María Eugenia Smuck, fueron abucheados y recibieron todo tipo de insultos al participar de la marcha en reclamo de seguridad que tuvo su epicentro en el Monumento a la Bandera. Las 3 principales caras de la política santafesina fueron escrachadas, un síntoma de la brutal caída de popularidad tanto del Frente de Todos como del Frente Progresista, que perdieron por amplio margen contra Juntos por el Cambio en las elecciones primarias de septiembre. La masiva movilización había sido convocada por familiares y amigos de Joaquín Pérez, arquitecto asesinado brutalmente en un robo. Los manifestantes pedían más seguridad y reclaman justicia. Todo sucedió alrededor de las 20 del miércoles, cuando Perotti llegó al acto junto al intendente Pablo Habkin. Enseguida fueron reconocidos e increpados por los presentes. De los pedidos se pasó a los insultos y luego a los empujones. La situación se volvió tan violenta que los funcionarios fueron directamente echados y debieron retirarse escoltados por policías y custodios. «Que se vaya, que se vaya, que se vaya», gritaron sin cesar los manifestantes a medida que iban rodeando al gobernador y al intendente. Ante la consulta de los medios de cómo iba a ser para retirarse del lugar, Perotti afirmó «cómo vine». Sin embargo, el mandatario santafesino quedó cara a cara con la gente, cada vez más enardecida. También Habkin pasó momentos incómodos cuando quedaron rodeados por la turba que los insultaba, escupía y empujaba. Apenas 5 minutos después, el gobernador y el intendente comenzaron a caminar para alejarse de la movilización, pero los manifestantes los siguieron varias cuadras.
Cerca de media hora más tarde de su llegada, los funcionarios lograron subir a un auto y alejarse de la zona, mientras la muchedumbre arrojaba botellas de agua que tenían a mano por la jornada de calor que se vivió en Rosario. El reclamo de justicia tuvo como detonante el asesinato del arquitecto Pérez, de 34 años, casado y padre de una nena de 2 años, sorprendido por delincuentes cuando ingresaba su auto a una cochera en el barrio de Arroyito. Los delincuentes lo atacaron a tiros para robarle el vehículo y se dieron a la fuga. Con 2 disparos en el tórax y 1 en la ingle, intentó llegar a su casa para pedir auxilio, según muestran las imágenes de las cámaras de seguridad. Pérez fue trasladado de urgencia en una ambulancia, pero falleció en el hospital. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Israel aprobó unilateralmente la construcción de más de 3.000 nuevas casas en colonias judías asentadas en la parte ocupada de Cisjordania. Es la primera ampliación de los asentamientos que se va a llevar a cabo desde la llegada al poder, el pasado junio, del nuevo gobierno de coalición encabezado por el nefasto Naftali Bennett y que incluye a un partido árabe israelí. Esta decisión se tomó a pesar de las condenas de Naciones Unidas, de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos, colonia por antonomasia del Estado judío. Unas condenas que se quedan en papel mojado sin ninguna consecuencia para la retorcida teocracia judía que sigue impune, ganando territorio palestino año tras año, cualquiera sea la tendencia política del gabinete israelí, y que en este caso no es una sorpresa, ya que Naftali Bennett siempre fue un férreo defensor de la colonización de Cisjordania. Las peticiones y condenas de los organismos internacionales que castigan a los países soberanos no detuvieron al ministro de Defensa israelí Benny Gantz en la emisión de los permisos de construcción ni al ministro de Vivienda Ziv Elkin para anunciar la nueva licitación. Como contrapartida, el Alto Consejo de Planeamiento tiene previsto volver a reunirse la semana próxima para decidir si aprueba o no la construcción de unas 1.000 viviendas para palestinos en los territorios cisjordanos donde Israel ejerce el control administrativo y de seguridad y donde los palestinos casi nunca obtienen permisos de construcción. Más aún, cuando se atreven a edificar sin permiso en territorios de su propiedad, sus viviendas reciben una orden de derribo que, en caso de no ser acatada, es llevada a cabo por el ejército sionista, a quien le tienen que pagar el coste de la demolición. En la actualidad, unos 475.000 colonos judíos viven en Cisjordania, una ocupación ilegal que se inició en 1967 tras la Guerra de los 6 días y que viola el derecho internacional y resoluciones de la ONU. El Estado judío, violando todas las leyes, alega razones religiosas para ocupar esta tierra que tiene las mayores capas freáticas de la zona, con argumentos que van desde citaciones bíblicas hasta razones históricas y políticas, con el área donde viven 3 millones de palestinos. Polonia ha sido condenada a pagar una multa de 1 millón de euros diarios por su soberana reforma del sistema judicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto estas medidas hasta que Varsovia cumpla con un fallo precedente en el que se ordenaba la suspensión inmediata de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia. La Comisión Europea, que ha sido quien ha iniciado acciones legales, dice que la Cámara polaca amenaza la independencia de los tribunales y, por lo tanto, la aplicación de la ley europea.
El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento judicial de la Unión Europea y a los valores en los que la Unión está fundada, en particular el del Estado de Derecho, reza el fallo judicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El núcleo de discordias apunta a la Cámara Disciplinaria de la Corte Suprema Polaca, que, según el bloque comunitario, socava la independencia del Poder Judicial, ya que tiene facultades para disciplinar a los jueces. El primer ministro de Polonia advierte que si la Unión Europea comienza la Tercera Guerra Mundial, responderá con todas las armas disponibles. Ya en julio le exigió Bruselas a Varsovia desmantelar dicho órgano, algo que las autoridades polacas prometieron hacer. Sin embargo, la Cámara Disciplinaria sigue en funciones y el gobierno nacional todavía no ha precisado un plan al respecto. En vista de ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió actuar. Las medidas punitivas y el chantaje contra nuestro país no son el camino correcto. Este no es el modelo en el que debería funcionar la Unión Europea, una unión de estados soberanos, reaccionó al dictamen el portavoz del Ejecutivo polaco Piotr Müller. Cabe recordar que esta embestida de la Unión Europea contra países soberanos como Polonia y Hungría se desató principalmente por negarse estos a torcer sus leyes soberanas en favor de la decadente y corrosiva ideología de género que la dirigencia progresista a cargo del bloque europeo pretende imponer en todo el viejo continente hasta acabar con la cultura cristiana occidental. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tachó de monstruoso enseñarle a los niños que pueden elegir cambiar de género cuando quieran y de manera fácil, y advirtió que esta decisión puede arruinar su vida. En una reunión en la ciudad de Sochi, donde atendió al club de discusión del think tank Valdai, Putin rechazó a los activistas y organizaciones LGBT que presionan a los niños desde muy temprano a que es algo sano hacer un cambio de género a temprana edad. En Rusia está prohibido darle hormonas a los menores de 18 años para que realicen un cambio de género, y en la educación escolar el gobierno impulsa fuertes purgas de maestras que enseñen que está bien hacer tratamientos, dar esa elegibilidad a los niños que todavía no tienen completo conocimiento de lo que están haciendo. Puede arruinar su vida, aseveró el máximo mandatario ruso. De eso no hay vuelta atrás. Incluso en el discurso que dio en su visita a la ciudad turística, dijo que impulsar a los niños a hacer una transición de género debería ser considerado un crimen contra la humanidad, pues se disfrazan estas acciones de progreso cuando hay datos que evidencian que los niños no son capaces de tomar este tipo de decisiones. Además, insistió que para hacer un tratamiento con hormonas, en Rusia se requiere una evaluación médica previa y un tratamiento psiquiátrico, y solo se permite en mayores de edad. Putin afirmó que cualquier reforma social en favor de la diversidad sexual es inadmisible y sentenció que no va a permitir que la propaganda gay llegue a los niños. La Archidiócesis de Concepción en Chile lamentó la quema de una iglesia católica y un centro de culto evangélico en el sur del país. No hubo víctimas humanas, pero los templos quedaron calcinados del todo. El país sudamericano se ha convertido en la nación del mundo entero donde más templos cristianos se han quemado en los últimos años. A eso de las 2:20 de la madrugada del martes se registró el incendio de un templo evangélico en el sector Bajo Quilantahue, en Tirúa. Una hora después, una iglesia católica se quemaba en el sector Primer Agua. Ambos lugares quedaron calcinados y afortunadamente no se registraron heridos. Todo indica que los autores son parte de los grupos terroristas mapuches. El martes por la noche, Sebastián Piñera afirmó que los hechos de violencia que se vienen dando en la zona sur contra la propiedad privada, funcionarios públicos y personas se vinculan al narcotráfico, al terrorismo mapuche y al crimen organizado.
Piñera anunció un estado de excepción constitucional de emergencia durante 15 días para las provincias de Biobío y Arauco, región del Biobío, Malleco y Cautín, y en la región de la Araucanía. En ese contexto, la Archidiócesis de Concepción lamentó profundamente estos actos de violencia que, además de inconducentes, no aportan en nada a la solución de los graves problemas políticos, sociales y económicos que aquejan al país y a la zona de Arauco. Insistimos que solo a través del diálogo se podrán lograr soluciones justas y adecuadas a las dolorosas situaciones humanas de toda índole aún presentes en esa zona del país, agregó en el comunicado. En ese sentido, reiteró su rechazo a la violencia y lamentó el daño provocado a quienes profesan la fe porque hiere un aspecto fundamental del ser humano, la libertad religiosa. Urge la necesidad de atender adecuadamente a la población de Arauco, quienes por muchos años han estado rezagados y no han visto en la práctica un real interés por parte de toda la sociedad chilena frente a su situación de pobreza, marginación y desamparo, concluyó el comunicado. Un prehistórico reptil ha hecho irrupción en el hemiciclo de la Asamblea General de la ONU, dejando de piedra a todos los presentes, sobre todo cuando se dirigió a escena para reprochar a los humanos su insensatez por estar provocando su propia extinción. Escúchenme, gente, dejadme ser realista por un segundo. Tenéis una gran oportunidad ahora mismo mientras reconstruís vuestras economías y os recuperáis de esta pandemia. Esta es la gran oportunidad de la humanidad, así que aquí está mi idea. No elijáis la extinción. Salvad a vuestra especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que los humanos dejéis de poner excusas y empecéis a hacer cambios, dijo el dinosaurio Frankie a todos los presentes. La ONU echó mano de la experiencia de los dinosaurios con una campaña mediática de crisis climática en la que, gracias a los avances de la tecnología, uno de estos reptiles invadió virtualmente el hemiciclo de la Asamblea General para expresar su estupefacción por el hecho de que los humanos se estén extinguiendo a sí mismos. Les tengo que decir, y pensarán que es obvio, que extinguirse es algo malo, pero ¿y extinguirse a uno mismo? En 70 millones de años es la cosa más ridícula que he escuchado jamás, continúa subrayando Frankie, ante la estupefacta mirada de los diplomáticos de la ONU. Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es la excusa? Es el contundente mensaje que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha querido lanzar en una incisiva iniciativa en la que llama a los gobiernos de todo el mundo a dejar de subvencionar los combustibles fósiles para hacer frente no solo a la amenaza del cambio climático, sino a la desigualdad del mundo. Según cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cada año se gastan 432.000 millones de dólares en subsidiar fuentes de energía no renovables que contaminan la atmósfera, una enorme cantidad de dinero con el que se podría costear, por ejemplo, vacunas de coronavirus para todo el planeta. Es como si nosotros nos hubiéramos gastado cientos de millones al año subsidiando enormes meteoros. Eso es lo que están haciendo ahora, insiste en el video el lagarto vocero de la élite protectora de la humanidad, que recuerda que por todo el mundo hay gente viviendo en la pobreza. No crean que ayudarles a ellos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de toda una especie. La reflexión de la semana estará a cargo del miembro fundador de la Unión de Promociones, coronel retirado Guillermo César Viola. Lo escuchamos. Mi reflexión para el día de hoy, para el noticiero TLV1, es la siguiente. Estamos atravesando una muy difícil situación relacionada con todo lo que están padeciendo los distintos presos políticos uniformados de todas las fuerzas y civiles que están siendo vilmente perseguidos desde hace años, padeciendo juicios totalmente separados del derecho,
totalmente anticonstitucionales, en un sistema persecutorio teñido de venganza ideologizada. Lamentablemente es muy difícil superar este trance, teniendo en cuenta que nuestra gente, que está poblando las distintas cárceles del país, ya superan largamente un promedio de 78 años de edad. Nada más que para que tengamos una idea, al día de hoy hay 87 presos que tienen más de 70 años que están en penales, y el preso político más joven del país tiene 62 años y el más anciano en penales tiene 92 años. Esta situación, sumada a lo que implica el término prisión preventiva, o sea, sin sentencia firme, nos pone ante el panorama de encontrar presos políticos que llevan más de 16 años en prisión preventiva. Y de ahí para abajo, superando los 3 años de edad, que es el máximo con que se puede tener detenida una persona sin sentencia, tienen arriba de 600 hombres. Cuando hablamos de presos políticos, me refiero a todos los integrantes uniformados de las distintas fuerzas y civiles. Y nada más que para que esta prestigiosa audiencia tenga una somera idea, el promedio de años de prisiones preventivas en el país es de 8,61. Al día de hoy, 2.534 mujeres y hombres han atravesado por distintas situaciones procesales. Y ya han fallecido 691 mujeres y hombres en prisión. O sea que prácticamente es el 27,27% del padrón general de 2.534 personas. En lo que va de este gobierno, ya van 117 muertos en cautiverio. Y el dato más llamativo es que de esos 691 muertos, 599 fallecieron sin sentencia firme. O sea, en el supuesto caso que esos juicios hubiesen sido realmente justos, si nos hubiésemos sometido realmente a un derecho como corresponde, a una justicia verdadera, tendríamos 599 personas que murieron inocentes, sin sentencia firme en prisión, y 92 de ellos con sentencia firme. Todo este cuadro de situación es uno de los tantos problemas que aqueja a nuestro país. Lamentablemente, a un gran sector de nuestra sociedad argentina no le importa este tema, no le preocupa este tema, y afortunadamente hay espacios como este noticiero en donde siempre encontramos el resquicio para poder contarle a la ciudadanía lo que está pasando en el marco de tantos desaguisados que a nivel nacional estamos padeciendo en todos los rubros. Mi mensaje final es pedir la colaboración de todos aquellos interesados en esta situación, que difundan lo que se va comentando, lo que se va escribiendo, lo que se va redactando, las entrevistas que se van consiguiendo, donde ponemos en claro a la ciudadanía de qué es lo que está pasando. Lamentablemente, nuestra justicia es hemipléjica, en lo que se llama la parte que ellos denominan juicios por supuestos delitos de lesa humanidad. Así que la mejor colaboración es la de difundir y poner en claro a la gente respecto a todo este desaguisado que ya lleva más de 16 años. Son condenas a muertes anticipadas. Tener gente anciana en la cárcel es directamente aplicar torturas. Si nadie lo ve esto, si a nadie le interesa esto, estamos en una situación que minuto a minuto se va agravando y son muy pocos los que se hacen eco de esto. Cierro mi comentario diciendo, todos estos desaguisados, término que ya empleé 3 veces a lo largo de esta pequeña reflexión,
están siendo denunciados no solamente ante todos los organismos nacionales, sino ante los organismos internacionales que están facultados para recibir directamente las denuncias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tenemos fe en Dios que en algún momento esto va a terminar. Y tenemos fe en que la ciudadanía argentina recobre la memoria y no deje de lado lo que en este país pasó en aquellos años circunscritos entre 1959 y 1989, en donde el terrorismo asoló a nuestra patria. Les habló el coronel retirado Guillermo César Viola, miembro fundador de la Unión de Promociones, para el noticiero de TLV1 Buenos Aires, República Argentina. Muchas gracias. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.